bendiga. Estamos nuevamente en su programa Mujer Renovada, un programa diseñado para la mujer que desea conocer más de su amado. Nos encontramos ubicados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California. Nuestro código 90044. Si usted tiene una petición, nuestros teléfonos son 323-789-1665. Estamos bajo la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Dios les bendiga, hermana Nikki. Dios le bendiga, hermana Flor. Dios le bendiga, hermana Diana. Y así es, estamos con ustedes para compartir esta hermosa palabra que el Señor en su misericordia nos ha permitido, ¿verdad?, a nosotras el día de hoy. Pero amén, vamos a hacer un cambio, tal vez que ustedes no habían visto y tampoco les había compartido, siervas. Vamos a orar antes. Y yo amén, invito a hermana Flor, por favor, que ore por la palabra que vamos a compartir y por cada una de las que nos está sintonizando amén en este momento. Amén. Vamos a pedirle entonces al Señor, ¿verdad?, que sea Él el que nos dirija para poder compartir esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que limpies nuestro vaso, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos ser instrumentos de honor para tu servicio, Señor. Padre, que seas tú hablando a través de estos vasos, Señor. Que sea tu espíritu guiando nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que podamos, Señor, dar esta palabra y poder llegar a aquel corazón, a aquella alma necesitada, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Purifícanos, ayúdanos, guíanos, muéstranos, háblanos, susúrranos dentro de nosotras. Que seas tu voz, Señor, a través de nuestra voz, Señor, llegando a aquella persona necesitada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor y que el Señor hable a través de ella por la necesidad que hay en tu corazón. Y tenemos un tema maravilloso, ¿verdad? Amén. Que es el huerto. Hemos oído mucho del Edén, hemos escuchado la palabra en la cual ahí se nos habla quién fue Eva, qué es lo que pasó. Amén, amén. Pero el Señor nos permite de una forma especial hablar más solo lo que es el huerto, ¿verdad? Sabemos que el huerto estaba en el Edén. Y vamos a leer Génesis, y dice así: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en el Edén. Que el huerto viene de la palabra hebrea gan, y es un lugar cubierto o escondido. Sabemos que los huertos en ese tiempo y aún en este tiempo, ¿verdad?, estaban cercados para la seguridad de ellos. Eso es bien importante, y eran vigilados por un guardián. Ahí sabemos que estaba un guardián especial. También era un lugar real, no es un lugar ficticio, no era algo que esté inventado, sino era un lugar real. El Edén era una región en donde estaba el huerto, que yo les había dicho anteriormente. Y también el otro significado que tiene en el griego es que es jardín, deleite y placentero. Bajo este ángulo podemos ver que el primer huerto tenía características bien definidas, ¿verdad? Dios lo crió con el propósito de ser un lugar de deleite para el ser humano. Entonces podemos ver ahí el amor del Señor, que desde el principio amén, Él pensó en nosotras, ¿verdad? Así que nosotros estuviéramos en un lugar especial, en un lugar en donde todo fuera gozo, todo fuera felicidad. Aleluya. Lamentablemente sabemos que el hombre cayó, y es ahí donde empezó la decadencia espiritual en la persona, ¿verdad? Ese fue el propósito de Dios, de criar el Edén, en donde puso el huerto. Pero aquí también invito a hermana Diana, por favor, ella también trae un poquito de introducción, porque queremos, hoy tal vez va a haber esa diferencia, que las tres vamos a hablar un poco de la introducción, porque nuestro deseo es que sea más amplio amén, la explicación para saber por qué es que está ahí. Amén, amén. Bueno, hermana, yo tengo que en la Biblia podemos ver que había varias clases de huerto con diferentes usos, ¿verdad? Exacto. Dice, podemos ver el huerto donde algunos reyes fueron enterrados, y es el huerto, en sus huertos de los palacios. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 21:18. También nos habla del huerto donde nuestro Señor se alejaba a orar, ¿verdad? Esas son las diferentes clases de huerto que yo podría compartir con ustedes. Pero al hablar de huertos, hoy en día yo creo que nosotros siempre nos imaginamos esos lugares agradables,
Así ¿verdad? Y que en este presente no nos gustaría salir de uno de ellos, porque como dice, hay lugares, variedad de frutas, y qué lindo, qué refresco, nos vamos a ese lugar y nos alejamos y podemos tomar una fruta y refrescarnos, ¿verdad? Claro, cuando vamos de visita, porque también hay quien los cuidan y los protegen, como usted decía. Exactamente, y yo, por la descripción también que usted nos trae, podemos ver que no era solo un lugar de plantación, ¿verdad? Sino que dice que también un lugar en donde enterraban a los reyes o tal vez a un familiar. Pero nosotros lo que podemos ver, y vamos a compartir, hermana Flor, también usted nos va a compartir parte de la introducción, es de que este era un lugar, era un jardín. Un oasis, como decimos nosotros, ¿verdad? Especial para nosotros, donde había abundante agua y había un riego especial por unos 4 ríos que más adelante nosotros vamos a poder compartir de eso. Lo importante es que miremos bien el motivo por el que estaba el huerto en el Edén, ¿verdad? Y por lo que ahora también nosotros poco a poco vamos a ir viendo cómo podemos disfrutar de ese huerto, como decía hermana Diana, ahora en nuestra vida actual. Eso es lo importante, que nosotros podamos deleitarnos ahora en el huerto que Dios tiene en nuestras vidas. Hermana. Así es, ¿verdad? Y al escucharla a usted, yo pensaba en el gran amor y misericordia de nuestro Padre amoroso, amadas hermanas y amigas que nos escuchan, de cómo Él vino, ¿verdad? Y creó este lugar para el primer hombre, que fue Adán, y para la mujer que el Señor le dio, que fue Eva. Ahora el Señor, ustedes dirán, ¿para qué me puede servir a mí esta palabra al saber yo del huerto? ¿Cómo se identifica conmigo? Pues lo que yo les quería compartir a ustedes es, si tú ya decidiste recibir a Jesucristo en tu vida como tu Señor y Salvador, precisamente en aquel entonces el Señor tomó al hombre, dice la palabra de Dios, y lo puso en el huerto del Edén. Ahora ya no es que el Señor toma al hombre, sino miren cómo es Dios y el Padre de amoroso. Él viene a tu vida y trae el huerto y lo implanta dentro de ti. Entonces, como decían mis hermanas, es un lugar agradable, ¿verdad? Un lugar de deleite, un lugar donde hay muchas cosas maravillosas que con el pasar del tema lo vamos a ir desarrollando y ustedes se van a poder ir dando cuenta, ¿verdad? Pero lo más importante que yo quiero compartir con ustedes es que este era un lugar de provecho para Adán, donde no solamente era un lugar placentero porque había placer, pero era un placer con inocencia. Eso quiere decir que verdaderamente hay un placer solo en la inocencia. Y Dios quiere que nosotros volvamos a ese estado de inocencia. Y cuando nosotros volvamos a ese estado de inocencia, a través de nuestro Señor Jesucristo, Él va a traer el verdadero placer a nuestras vidas y vamos a poder vivir como mujeres en plenitud. Sí, eso es maravilloso, ¿verdad? Y tal vez muchas se van a estar preguntando, ¿cómo hacer volver a la inocencia? Hermana, ustedes de veras que saber qué le pasó este día y está hablando de eso, ¿verdad? Pero déjame decirte que sí, porque acuérdate que estamos hablando en lo espiritual, ¿verdad? Así es. No va a ser, sabemos que ese huerto fue real y sabemos que hay huertos reales hoy, claro, porque hay mucho granjero que puede tener unos huertos o algunas personas, ¿verdad?, que pueden tener aún en su Así casa. es. Pero lo importante es en lo espiritual en nuestra vida, ¿qué es la función de ese huerto? Amén. El vivir esa inocencia en el Señor, en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que el Señor lo puso ahí en ese momento para que, usted decía, para que ellos disfrutaran. Lamentablemente se perdió ese disfrute, perdió esa inocencia. Así es. Entonces, ahora el Señor, a través de este estudio, lo que quiere es que nosotros volvamos a ese estado de inocencia espiritualmente, para que nosotros entonces podamos deleitarnos en las cosas de Cristo. Amén. Yo lo puedo ver Aleluya. así como mujeres, porque como nosotras estamos necesitadas, como nosotros pasamos pruebas, de igual manera sabemos que ustedes también, porque estamos de veras que en un caminar difícil de todo lo que nos rodea. Así es. Pero en el Señor nosotros podemos disfrutar, podemos estar en ese jardín con Él, porque dice que Dios bajaba y estaba platicando con Él. De igual manera nosotros lo podemos hacer ahora, en ese estado de inocencia. ¿Cómo es ese estado de inocencia? Cuando nosotros venimos y pedimos perdón al Señor de aquello
y estamos dispuestos ya a no hacerlo, porque esa fue la Así es. diferencia cuando ellos ya cayeron. Ujú. Por eso fue que fueron sacados. Entonces, que nosotros vamos a venir con Él, hablar con Él, saber que Él está ahí en ese estado de inocencia, en ese estado interno de limpieza, en ese estado interno de purificación para nuestras vidas. Pero así poco a poco vamos a ir. Yo invito a hermana Diana, por favor, que continúe. Dice que en ese huerto dice que hizo brotar árboles agradables a la vista, buenos para comer. Y bien interesante porque dice que, traducido del griego, dice que son manjares y pasteles. Así. Imagínense lo que el Señor tiene para nosotros. Nuestro versículo es Génesis 2:9, hermana. Amén, así es. Y dice que hizo crecer también cada clase de árbol hermoso que daba fruto bueno para comer. En medio del jardín puso también el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así es, que es maravilloso, ¿verdad? Amén. Hermana Flor, por favor. Amén, así es, ¿verdad? Y cuando yo buscaba, a mí me llamó la atención la palabra bueno, ¿verdad? Porque ahí dice Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y yo busqué en el diccionario bíblico la palabra bueno, viene del griego tov, que significa acepto, acertado, agradable, benéfico, fértil, fino, gustoso, hermoso, deleitoso, placentero y suave. Esto nos indica que eran, como decían, unos pasteles y manjares deliciosos que eran muy deleitosos y sobre todo benéficos para el hombre. Entonces, quiere decir que cuando Dios hace algo, cuando Dios crea algo, lo crea para que sea deleitoso, pero también trae un beneficio. Cuando estamos hablando de estos árboles, estos eran los que mantenían la alimentación, ¿verdad? Del primer Adán y también de la mujer que se le dio Eva. Y cuando ellos comían de esto, esto quiere decir que el beneficio que traía para la vida de ellos no solamente era como alimento material para su cuerpo, sino era un beneficio también para su interior. Era un beneficio para lo que ellos tenían en su interior. Era como algo que mantenía su estabilidad emocional y también su estabilidad de salud física. Entonces, Dios creó estos árboles en el huerto del Edén con el fin de que produjeran alimento para ellos, tanto para su físico como también para su interior, para mantener un equilibrio en su vida. Así es, y qué hermoso ver que es tanto en lo físico, en lo emocional. O sea, nosotros sabemos que si usted hace ratito lo mencionaba en otra plática que teníamos, en donde decía que es de adentro para afuera, ¿no? Entonces esa alimentación que el Señor le daba a Adán y a Eva a través de estos árboles era de adentro para afuera. Aleluya. De igual manera el Señor lo hace ahora con nosotros, como a través de la palabra, Gloria que es lo Dios. que nosotros tenemos que alimentarnos, ¿verdad? Porque podríamos decir, bueno, y ahora entonces de qué árbol yo voy a ir a agarrar para tener esa alimentación sana, para tener ese bienestar físico y emocional del cual usted nos compartía. ¿Cómo va a ser? A través de la palabra. Ese es el alimento que el Señor ahora ha puesto para nuestro huerto, ¿verdad? Así de es. que nosotros día con día podamos comer de esos frutos que hay en la palabra que dan vida a nuestro ser. Eso es importantísimo. Por eso es necesario, hacemos un llamado a que escudriñemos la palabra, a que nos llenemos de esa palabra. Estás desesperada, no sientes consuelo, hay tristeza en tu corazón, ve a la palabra. Gloria y automáticamente la palabra te va a llevar a platicar con Dios, como lo hacía Adán y Eva, que platicaban con Él. Entonces eso es maravilloso. Nosotros ahora no hay tiempo, siervas. Todo el mundo dice que anda carreteado y no hay tiempo a escudriñar la palabra, pero ese es el alimento que nosotros tenemos. Amén. Porque si nosotros queremos llegar a un árbol, como lo describe aquí la palabra, ese árbol de vida, y ir y comer así, bueno, ¿cuándo lo vamos a ver, verdad? Hay muchos árboles que podemos encontrar en el camino, pero que no son de vida, sino pueden ser de muerte. Mas, sin embargo, la palabra del Señor es vida para nosotros. Aleluya. Emocionalmente y físicamente. ¿Por qué? Porque de lo que hay en nuestro corazón es lo que va a alimentar también todo nuestro ser. Yo sé que siempre decimos, habla nuestra boca, y es cierto, así lo dice la palabra, pero de lo que está alimentado nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, de eso va a ser alimentado nuestro cuerpo. Entonces vamos a ser fuertes
físicamente y espiritualmente. Amén. ¿Para Gloria a qué? Dios. Para enfrentar todas esas situaciones o todas esas tentaciones que puedan venir a nuestra vida. Amén. Hermana Diana. Amén, hermana. Y ahorita que yo la escuchaba, ¿verdad? Yo me imaginaba y digo, qué tremendo sería que por medio de la palabra, ¿verdad? Nosotros pudiéramos figurar. Por ejemplo, con la comida, nosotros sabemos que estamos comiendo mal porque nos vemos obesos, gorditos o no sé, ¿verdad? Y imagínense que por medio de la palabra nosotros pudiéramos reflejar en el cuerpo, porque lo podemos reflejar en el espíritu o en nuestro comportamiento, ¿verdad? Yo creo que todos nos esforzaríamos a leer cada día la Biblia todos los días y que fuera ese alimento de verdad, lo digo con sinceridad porque como dice usted, hermana Nikki, muchas veces nuestro diario vivir nos ocupamos en las cosas y la palabra de vez en cuando, tal vez porque me toca venir a dar a compartir, tengo que estudiarlo, ¿verdad? Y yo creo que no debería de ser así, sino sin embargo tendríamos nosotros que adquirirla todos los días, como dice, ese fruto que sea agradable, que nosotros lo pudiéramos adquirir. Me imagino la hermana Flor que decía que es como esos panquecitos, pastelitos, ¿verdad? Nada más los miramos nosotros y se nos antoja, ¿verdad? Y queremos y decimos, ay, no, pero no puedo, pero no lo comemos, ¿verdad? Así tendría que ser la palabra para nosotros, ¿verdad? Pero Dios es lindo porque dice que Él tenía cuidado, ¿verdad? Porque dice que estos árboles estaban especialmente en medio del huerto, aunque también daban fruto, tenían que ser distintos unos de los otros para poder distinguirlos. No podía haber confusión, ¿verdad? Porque el Señor ya le había dicho. Sí, así es. Ya le había dicho, dice, Dios les había permitido comer de todos los árboles, incluso del árbol de la vida, con la única excepción del fruto del árbol del bien y del mal. No hubo prohibición para comer del árbol de la vida hasta que pecaron, solo entonces se les impidió su acceso. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 3:24. Así es, pero algo que yo ahorita pensé donde leyó ese versículo donde se prohibió ya y se sacaron y que ya no se podían acercar al árbol de vida. Algo maravilloso hoy para nosotros es que nos podemos acercar al árbol. Gloria a Dios. Eso venía ahorita en mi corazón. Amén. Porque miren que todo lo que ellos tuvieron que pasar, ¿verdad? Claro. Donde ya no pudieron acercarse, fueron sacados de ahí, porque eso fue después de la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Porque dice que Dios los considera de riesgo continuo para el hombre, el que se estuviera comiendo de ese árbol en ese tiempo. Pero ahora nosotros tenemos ese árbol de vida que es, nos podemos acercar por misericordia, aún cuando hemos hecho algo malo, y pedir el perdón. Y el Señor no nos va a sacar ahora. Miren qué triste que nos tocara pasar eso. Wow. De veras que sí, ahí sí nos arreglaríamos, como decía, ¿verdad? Nos preocuparíamos, ahí sí nos preocuparíamos. Pero qué lindo el tiempo que en realidad nosotros estamos viviendo a través de estos últimos tiempos tan contaminados que están, en los cuales podemos ver tanta cosa. Ahí estaban solo ellos dos solitos. Así es. Que estaban alrededor de todos los animalitos que habían puesto a su cargo, ¿verdad? Pero Cristo es el árbol de vida ahora para nosotros, es el pan de vida. Amén. Lo que nosotros podemos, ahí sí que podemos comer y no nos va a hacer daño. Aleluya. No nos va a engordar. Al respecto, no nos va a engordar, ¿verdad? Pero sí va a alimentar y va a ser algo que se va a reflejar, hermana. A mí me llamaba la atención eso que usted decía y yo pienso que también Flor puso atención en eso, porque sí se va a reflejar, porque ya no vamos a estar con nuestra cara amargada. Amén. Ya no vamos a estar enojadas, ya no vamos a contestar rápidamente, así groseramente, ya no nos vamos a estar metiendo en cosas que no es de nuestra incumbencia. Amén. Ahí se va a ir viendo, ¿verdad? Se va a ir reflejando en nuestras vidas ahora, hablando de lo que nosotros podemos comer de ese árbol de vida ahora en Cristo, se va a ir reflejando.
¿verdad? Pero yo invito a hermana Flor porque ella también trae algo hermoso que el Señor le dio para compartir. Amén. La palabra de Dios dice ahí, ¿verdad? En Génesis, que el árbol de la vida era uno de los que sobresalía en el huerto del Edén, ¿verdad? Y estaba en medio del huerto. Esto también tiene un mensaje, amada hermana. Todo lo que en la Biblia está escrito y cómo está puesto, como el Señor lo describe, que lo puso, tiene un mensaje para nuestras vidas. ¿Y qué quiere decir eso? Que este árbol era uno de los más prominentes, ¿verdad? En el huerto del Edén. Eso nos lo dejó el Señor para hacernos recordar constantemente a Dios, ¿verdad? Y era de la vida en el sentido de la inmortalidad de Dios, que Dios es eterno, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que solamente a través de Él nosotros podemos tener vida eterna. Y ya lo decía mi Señor Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Él decía que Él, cuando nosotros le recibimos, Él nos da vida eterna, dicen los evangelios parafraseando. ¿Y qué quiere decir cuando nosotros miramos en la Biblia este cuadro donde está el árbol de la vida en el medio del huerto y sobresaliendo de todos los demás? Para recordarnos ahora a nosotros que cuando venimos a Cristo, también el Señor al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, vamos a tener ese porvenir eterno, amadas hermanas. Y como dice mi pastor, ¿verdad? Y no solamente vamos a tener vida eterna, sino vamos a poder, si nos consagramos, obtener el galardón de poder llegar a ser su amada esposa y compartir con Él, ¿verdad? Sus recámaras. Ahora lo podemos hacer porque el huerto está dentro de nosotros y hablaba hermana Nikki, podemos entrar a ese lugar y poder hablar con Él. Y ahora vamos a entender por qué el Señor Jesús decía que el que quiere orar, que entre a su recámara, ¿verdad? Y en lo íntimo, entre y hable con Él. Pues Él lo que está diciendo no es de entrar a una recámara nada más y ponernos ahí físicamente, sino poder llegar a ese lugar en nuestro interior donde Él quiere hablarnos y mostrarnos que Él trae vida eterna para nosotros y que ese es un futuro, un porvenir que viene para cada uno de los que llegamos a ser hijos de Dios. Amén. Así es, qué maravilloso, ¿verdad? Porque dice que el hombre podía comer de ese árbol para Aleluya, vivir. así Era es. para vida. Hoy nosotros podemos comer del fruto del árbol que es Cristo, que es para vida, para Gloria vida a eterna. Dios. Amén. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar con Él en una eternidad. O sea, tenemos esa opción, podría decir, o eso algo especial, que podemos estar en esa intimidad como ustedes, para que cuando ya estemos en la vida eterna, sea más placentero. Aleluya, amén. Porque si ahorita no se nos es placentero, no se nos es un deleite estar en la intimidad con nuestro Señor Jesucristo, en ese momento, como lo explicaba hermana Flor, definitivamente tenemos que correr y ver por qué razón no está pasando. Así es. Ya que nos está diciendo que Cristo es el árbol de vida hoy para nosotros. Aleluya, amén. A ellos se les permitía que comieran de eso para que pudieran disfrutar de todo eso. No era, usted decía algo de 100 años, estaba hablando que era cada 100 años que comían el fruto. Eso es un estudio más profundo, pero no es solo de ir y que lo comamos cada 100 años. Nosotros tenemos ese privilegio hermoso hoy, aleluya, hermanas, ese de ir a cada momento a comer de ese pan de mí. Gloria a que Dios. Es Cristo Jesús, de acercarnos, disfrutarlo, no ir solo acá aquel tiempo, ¿verdad? Tristemente a muchos, y tal vez va a ser duro decirlo, se les ha hecho así, de que solo o cada domingo o solo cada mes ahí voy a ir. No, día con día podemos hacerlo, no necesitamos que transcurran 100 años, sino que es en cada momento, ¿verdad? Porque yo tengo aquí algo que dice que ningún placer puede satisfacer el alma, sino aquello que Dios ha provisto para nosotros. Amén. O sea, nada te va a satisfacer. Puede ser momentáneo, lo que tal vez tú tomas o haces por aquella situación que tienes, pero eso va a ser momentáneo. Así es. Lo importante en Cristo es eterno. Vamos a disfrutar una eternidad. No vamos a estar en agonía toda la vida. Y eso es hermoso, que el Señor tiene ese cuidado para nosotros. Tuvo el cuidado para Adán y Eva. Tristemente por la desobediencia perdieron, ¿verdad? De igual manera nosotros por la desobediencia también podemos perder.
lo que Dios nos ha dado para que lo disfrutemos y para que nos deleitemos en Él. Y una de esas cosas es nuestro matrimonio. Amén. Y nuestros hijos. Así Lamentablemente muchas veces se descuida como se descuidaron ellos. ¿Y qué es lo que sucede? Dejamos de disfrutar de esas cosas placenteras de un hogar, porque el propósito del matrimonio es ser feliz, es disfrutarlo. Pero nosotros lo descuidamos, hermana. Fíjese que a mí me llama tanto la atención, hermana Nikki, ¿verdad? Porque dice que hubo prohibición. Y lo que usted dice, ¿verdad? Que ahora en la actualidad eso se terminó. Pero yo creo que en este versículo, cuando yo lo meditaba, decía, ¿por qué hubo eso, verdad? ¿Por qué tuvieron que venir los ángeles a guardar estos árboles después de que se había pecado, verdad? Pues claro, tenía un propósito, porque la palabra va a ser para todos, ¿verdad? Gloria a Dios. La palabra va a venir, o más bien el hacer el llamamiento, ¿verdad? Va a ser para aquellos que desean, porque ya no va a ser ahí sí que el Señor los escogió en un principio. Amén. Y después de esto pasó otro proceso, ¿verdad? Ellos decidieron optar por algo que no era bueno, pero ahora está esa invitación para ti, ¿verdad? Entonces está la decisión de nosotros decir, sí, yo quiero tomar ese árbol de la vida porque es una vida eterna, ¿verdad? O tomar lo contrario, que sería eterno, la muerte. Entonces está en nuestra decisión qué es lo que nosotros queremos tomar. Gloria a Dios, amén. Así es un momento para que podamos reflexionar, hermana Flor. Amén, así es, ¿verdad? Y si tú no has decidido tomar de ese árbol de la vida, hoy es el momento. Dice la palabra de Dios que Dios es el Dios de ayer, hoy y de siempre, y Él es el mismo y no cambia. Él te está haciendo la invitación a través de mi hermana Diana. Él acaba de decirte, o decides tomar del pan de la vida, del árbol de la vida, o decides no hacerlo, pero entonces, ¿qué estás tomando? En no tomar el árbol de la vida, estás tomando la muerte. Hoy es el día, tú puedes entregar tu vida a Jesús, ahí en la intimidad de tu hogar. Entra a tu huerto y dile al Señor que tú quieres hacerlo el Señor de tu vida. Eso es lo que te invitamos. Dios te bendiga. Dios les bendiga.